Víspera de Halloween, 30 de octubre de 1990. En la ciudad de Fresno, California, cientos de personas se reúnen en el jardín de un centro de rehabilitación, esperando presenciar un milagro. Niños, familias, ancianos. Todos tienen los ojos fijos en el mismo punto. Un ataúd acrílico transparente enterrado en el suelo. Dentro de ese ataúd hay un joven ilusionista de 32 años, Joseph Burrus. Su nombre artístico es The Amazing Joe. Tiene las manos esposadas, el cuerpo envuelto en cadenas. Sobre él, toneladas de tierra y cemento húmedo. Su plan es simple, pero peligroso. Recrear el famoso acto de entierro en vivo de Houdini y alcanzar la fama mundial. En los ojos de Joseph brilla una luz de determinación. Este es su gran momento. El momento que ha esperado durante años. El que ha soñado. Desde niño escuchaba las leyendas de Houdini. Memorizaba cada uno de sus actos de escape. Ahora le toca a él escribir su propia historia. Pero en ese momento, nadie sabía que este espectáculo sería el primer y último gran escape de Joseph. Horas antes, habían comenzado los preparativos. Joseph había diseñado el ataúd él mismo. De material acrílico transparente, parecía sólido. Su equipo había revisado todo, o eso pensaban. El ataúd fue colocado en el suelo. Joseph entró. Se colocaron las esposas, se ataron las cadenas. El público aplaudió con entusiasmo. Los voluntarios comenzaron a echar tierra sobre el ataúd, palada tras palada. Luego cemento, más cemento y más. El rostro de Joseph aún era visible a través del acrílico transparente. Sonreía. Todo iba según el plan, hasta que el suelo comenzó a temblar. Primero se oyó un ligero crujido, luego un chasquido más fuerte. El público se miró entre sí. ¿Era esto parte del espectáculo? ¿O algo estaba saliendo mal? Y entonces, un sonido terrible. El acrílico agrietándose, rompiéndose. El ataúd colapsando. Pánico. Gritos. Los niños lloran. La gente corre. El personal actuó inmediatamente. Comenzó a cavar con las manos. Cada segundo parecía una eternidad. 9 minutos. Tardaron 9 minutos en abrir el ataúd. Pero 9 minutos es mucho tiempo para un ser humano. Especialmente si no puedes respirar. Cuando rescataron a Joseph Burrus, ya era demasiado tarde. Su cuerpo estaba aplastado. Su caja torácica había colapsado. No podía respirar. Los paramédicos en el lugar comenzaron los esfuerzos de reanimación, pero fue en vano. A las 19 horas, los médicos declararon muerto a Joseph Burrus. El informe de la autopsia reveló verdades terribles. Causa de muerte: asfixia mecánica y trauma por aplastamiento. En términos simples, Joseph fue aplastado bajo toneladas de peso y se quedó sin aire. Pero los hallazgos más impactantes surgieron en la investigación técnica. Cuando las autoridades examinaron la escena, midieron el peso del cemento sobre el ataúd. Resultado: aproximadamente 7 toneladas, 7.000 kilogramos de cemento húmedo, sobre el ataúd acrílico. ¿Creías que Joseph había calculado este peso? Number. Los investigadores profundizaron más. Examinaron las pruebas de resistencia del ataúd acrílico que Joseph había diseñado. Y descubrieron la verdad impactante. El ataúd nunca había sido probado. Joseph nunca había intentado ni calculado cuánto peso podría soportar el ataúd en condiciones reales. Peor aún, el grosor del material acrílico utilizado era insuficiente para este tipo de peso. Los expertos en ingeniería explicaron que para realizar el mismo espectáculo de manera segura, el ataúd debería haber sido reforzado con acero y el cemento debería haber sido controlado. Cuando se examinaron las notas de Joseph, salieron a la luz otros defectos del plan. El mecanismo de escape se basaba en la suposición de que el ataúd
no se aplastaría. Pero cuando el ataúd colapsó, incluso si Joseph hubiera abierto las esposas, no podría haber salido, porque ya no había espacio para salir. Los testigos presenciales describieron los momentos de horror. Un testigo dijo: primero el suelo tembló, luego vino un sonido terrible. El acrílico se rompió como vidrio. Otro testigo agregó: había niños allí. Todos estaban llorando. Nadie había venido a ver algo así. Los organizadores del espectáculo también fueron interrogados. La administración del centro de rehabilitación dijo que el evento se organizó para recaudar fondos, que confiaban en que Joseph era un ilusionista profesional. No pudieron dar una respuesta clara a la pregunta sobre las medidas de seguridad. ¿Quién era Joseph Burrus? ¿Y por qué se embarcó en un espectáculo tan peligroso? Joseph William Burrus nació en 1958. Desde su infancia estuvo apasionadamente dedicado a la magia y el ilusionismo. Harry Houdini era su héroe. De joven comenzó a hacer pequeños espectáculos de magia. Actuaba en clubes locales, fiestas de cumpleaños. Pero Joseph tenía sueños más grandes. Quería ser como Houdini. Mundialmente famoso como Houdini, valiente como Houdini, inmortal como Houdini. En los años 80 adoptó el nombre artístico The Amazing Joe y se volcó hacia actos más peligrosos: escape del tanque de agua, suspensión atado con cadenas, escapes con esposas. Pero ninguno generó suficiente atención. Los medios no se interesaban. Los organizadores no lo tomaban en serio. Los amigos cercanos de Joseph dijeron que se estaba volviendo cada vez más obsesivo. Arriesgaría todo por tener éxito, por ser famoso. Un amigo dijo: Joe creía que podía hacer todo lo que Houdini logró. Quizás incluso más. Entonces, ¿por qué el espectáculo del entierro en vivo? Esta pregunta tiene varias respuestas. Primero, era uno de los actos más icónicos de Houdini. Segundo, era visualmente impactante. Gracias al ataúd transparente, el público podría verlo todo. Tercero, nadie lo había intentado recientemente. Si hubiera tenido éxito, Joseph podría haberse hecho famoso de la noche a la mañana. Pero el éxito no debería venir a costa de sacrificar la seguridad. Los expertos enumeran los errores críticos de Joseph así: falta de pruebas. El ataúd nunca fue probado en condiciones reales. Error de cálculo de peso. Se ignoró el efecto de 7 toneladas de cemento. Elección de material. El acrílico era insuficiente para este peso. Sin plan de respaldo. No se planificó qué hacer si algo salía mal. Falta de consultoría profesional. Ningún ingeniero o experto en seguridad fue incluido en el espectáculo. Algunos magos piensan que Joseph estaba bajo presión. Tenía demasiada prisa por tener éxito. Quizás pensó en posponer el espectáculo, pero no pudo dar marcha atrás. El público estaba allí. Los medios iban a venir. Otra teoría es el exceso de confianza de Joseph. Muchos ilusionistas, después de años haciendo espectáculos pequeños, tienden a subestimar el peligro. El pensamiento de «no me pasará nada» puede matar incluso a profesionales experimentados. Y por supuesto, la atmósfera cultural de la época también pudo haber jugado un papel. Los años 80 y 90 fueron una época en la que los espectáculos extremos eran populares. David Blaines estaba recién emergiendo. La gente quería actuaciones más peligrosas, más sin límites. Joseph estaba tratando de satisfacer esa demanda. La trágica muerte de Joseph Burrus tuvo un profundo impacto en el mundo de la magia y el ilusionismo. Pero algunas preguntas aún no tienen respuesta. Primera pregunta: ¿qué sintió Joseph en el último momento? ¿Se dio cuenta de que el ataúd estaba colapsando? ¿Entró en pánico o se mantuvo calmado e intentó escapar? Durante 9 minutos allí, en la oscuridad, bajo toneladas de peso,
¿Qué pensó? Nunca sabremos estas respuestas. Segunda pregunta. ¿Se responsabilizó a los organizadores y miembros del equipo? Oficialmente, el incidente fue registrado como un accidente. Nadie fue acusado de asesinato o negligencia. Sin embargo, muchas personas, especialmente expertos en seguridad, piensan que esta situación era prevenible y que alguien debería rendir cuentas. Tercera pregunta. ¿Cómo afectó este evento a los cientos de personas que presenciaron el espectáculo, especialmente a los niños? Muchos testigos dijeron que esa noche fue traumática, que tuvieron pesadillas, que fueron afectados psicológicamente durante años. Un evento de entretenimiento se había convertido en un momento de horror. La familia de Joseph se mantuvo alejada de los medios después del incidente. Su madre, en una rara entrevista años después, dijo: «Mi hijo siguió sus sueños, pero ojalá hubiera sido más cuidadoso». La comunidad de magos aprendió lecciones de este incidente. Muchas organizaciones profesionales establecieron protocolos de seguridad para espectáculos peligrosos. Hoy, cada mago que realiza grandes actos de ilusión debe trabajar con ingenieros, expertos en seguridad. Pruebas, pruebas, pruebas y más pruebas. Ilusionistas mundialmente famosos como David Copperfield y Chris Angel toman docenas de medidas de seguridad en sus espectáculos. Detrás de cada acto hay un equipo. Ingenieros, expertos médicos, equipos paramédicos. Porque saben que un error puede ser fatal. La historia de Joseph Burrus es uno de los momentos más oscuros en la historia de la magia. Pero también es una advertencia que recuerda que la pasión y la ambición pueden ser una combinación peligrosa. La noche del 30 de octubre de 1990, The Amazing Joe quiso asombrar al mundo. Y lo hizo, pero por las razones equivocadas. Su historia todavía se cuenta en videos de YouTube, foros de magia, seminarios de seguridad, porque Joseph Burrus murió por ser famoso. E irónicamente, se hizo famoso con su muerte, pero con el tipo de fama que nadie querría tener. Hoy, no hay ningún monumento en el jardín de ese centro de rehabilitación en Fresno. Solo los recuerdos de los viejos testigos y recortes de periódicos en archivos. Pero la historia de Joseph recuerda a cada joven ilusionista. Los espectáculos deben ser impresionantes, pero la vida es más valiosa. Quizás la mayor ilusión es pensar que somos inmortales. Joseph Burrus creyó en esa ilusión, y el precio fue su vida.